Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quiero dar la bienvenida. Realmente me alegra un montón saber que todos ustedes nos están acompañando en esta parada. Y sé que si ustedes están acá es porque algo les debe haber llamado la atención. Y quiero por favor invitarlos a que sigan conectados con esto, que sigan conectados con nosotros y nos cuenten cómo les ha parecido. Bueno, esta parada se llama Conoce el enfoque de nuestro kit para profesores. Pero primero que todo, para eso quiero hacer como una pequeña conceptualización de todo lo que fue la parada anterior. Hablamos de la importancia de la respiración. ¿Para qué? Para relajarnos, sí señores. Y asimismo tener el dominio de nuestros pensamientos, de lo que vamos a hablar. Ahora quiero contarles que esta parada se llama expresión. Quiero saber, ¿ustedes conocen qué es la expresión? Sí, señor. ¿Han escuchado hablar de la expresión? Sí, señor. ¿Qué se les viene a su cabeza cuando hablamos de expresión? La expresión es compartir nuestros pensamientos o nuestros conocimientos, pero para que eso sea muy positivo debemos comunicarnos. Y esta comunicación puede ser de manera verbal o corporal. ¿Ustedes sabían eso? Que uno puede comunicar por medio de los movimientos, de lo que está expresando mi cara, de la manera que lo hago. Es decir, todo va muy ligado. Lo que digo, las palabras, con la forma en que lo digo. Contar que vamos a empezar a hablar desde la comunicación corporal. ¿Por qué? Resulta que dentro de la comunicación corporal entonces van a intervenir los gestos, va a intervenir lo que hago, las actitudes, cómo lo hago. Pero bueno, ya que empezamos a hablar un poco frente a la comunicación y la importancia de la comunicación y frente a que hay diferentes maneras de comunicarse, quiero empezarles a hablar situándonos desde una teoría de Albert Mehrabian en 1967. Y esta teoría habla con respecto a la comunicación. Resulta que la enseñanza evidentemente tiene una influencia, pero lo que nosotros no sabíamos era que para que haya mayor influencia tenemos que tener en cuenta la comunicación. Y para ello, como ya les he venido hablando, hay tipos de comunicación, es decir, la corporal, la vocal y el contenido. En este caso quiero mostrarles cómo Albert postula en su teoría que es muy importante y que la mayor cantidad de influencia que tiene la enseñanza es cuando usamos el lenguaje corporal, es decir, los gestos, las acciones físicas que permiten un poco más de entendimiento en quien está tomando la clase, en quien está expectando, es decir, en el estudiante. En segunda medida nos damos cuenta como Albert postula que nada más el 38% hace parte de la comunicación oral. ¿Qué entra dentro de la voz? Los acentos, las tonalidades, las intenciones. Dentro de las intenciones entran las emociones, porque cuando ustedes están tristes, este lenguaje también se siente y se ve. Si ven cómo la voz cambia y también las acciones y los gestos cambian, y muy posiblemente eso ustedes lo pudieran haber entendido mucho mejor a que si yo le hubiera dicho, si ustedes lo entienden de esta manera. Si ven que cambia y es porque estoy teniendo una tonalidad diferente y gestos. Entonces Albert dice que solamente el 38% es la voz, el volumen, las entonaciones, las variaciones, las emociones, todo lo que tenga que ver con la voz. Y por otro lado tenemos que solamente el 7% es el contenido, es decir, el tema. Y esto nos hace ponernos como en una dinámica de entender y comprender que más allá de los temas, que obviamente nosotros debemos confiar en nuestras habilidades y conocimientos, es importante el conocimiento y el qué. Sin embargo, vamos a centrarnos ahora en el cómo. Importante que eso es hacer una planeación con respecto a la comunicación. Es decir, la manera en la cual lo voy a decir, esto tiene que ver con la voz, y la manera en la que lo voy a hacer, esto tiene que ver con el lenguaje corporal. Así que les hago una invitación muy grande y es a empezar a pensarnos cómo vamos a empezar entonces a hacer nuestros contenidos de manera en que sea un lenguaje corporal y vocal y te puedas llegar a entender todo lo que emitimos de una manera más práctica, de una manera más innovadora, y que esto también empiece a generar espacios muchísimo más didácticos y lúdicos en el aula. Muy bien, yo creo que ustedes deben estar pensando, bueno, y todo eso de lo que nos habló Gabriela, ¿qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir todo eso? Muy bien,
quiero contarles que quiere decir que debemos enfocarnos muchísimo en cómo decir las cosas. Quiero contarles que el cómo básicamente es cómo lo voy a hacer, la manera en la que lo voy a hacer, las acciones que voy a hacer, qué lenguaje vas a empezar a emplear, ¿sí? Obviamente el lenguaje corporal, y también puedes emplear el lenguaje de la voz, en donde puedes subir tonos, en donde puedes meter emociones, ¿sí? Y obviamente también para ligar el lenguaje vocal necesitas conocer las capacidades y las características que tú como docente posees, es decir, que tu cuerpo posee. Necesitas conocer tu voz. Ya que sé que toda esta parada les ayuda a ustedes a entender la importancia del lenguaje verbal y la importancia de la modulación vocal, les quiero contar que en las siguientes paradas vamos a definirnos en dos categorías, que van a ser las siguientes: en la importancia del cuerpo y la voz. Vamos a ver ejercicios que nos permitan entender las características que poseemos nosotros y de tal manera podamos fortalecerlas para que nuestro cuerpo pueda evidentemente ser una expresión y un lenguaje desde lo que enseñamos. Recuerden que es muy importante el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra voz, ya que es la herramienta principal de nosotros como docentes. Y es muy importante el cuidado para que evidentemente no aparezcan enfermedades por el esfuerzo y el estrés. Así que en esta parada recuerden que dividimos en dos ítems, en el cuerpo y la voz. Y es a partir de ello que vamos a seguir viendo las otras paradas. Quiero agradecerles un montón por venir y estar aquí súper atentos y llegar hasta este lugar. Por favor recuerden que ustedes son su propia herramienta de trabajo. Su cuerpo y su voz debe ser lo fundamental. Así que muchas gracias, nos vemos en la siguiente parada.